Lo adelantábamos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se encuentra en París, arribó a esa ciudad de Francia, en lo que es la gira europea. Mañana encararía su tercera etapa en esta gira y tendría reunión con el presidente Emmanuel Macron. Pero los detalles están a cargo de nuestra enviada especial, Florencia Rodríguez. El presidente Alberto Fernández llegó a París junto con la comitiva luego de haber mantenido un encuentro con su par Pedro Sánchez en Madrid, un encuentro del que se desprendieron títulos muy interesantes como ser las inversiones de empresas españolas en Argentina. Además, con el tema de la vacuna, ambos mandatarios insistieron en que la vacuna debe ser un bien global porque si no, no hay manera de terminar con la pandemia. Y un título muy interesante es el tema del FMI. España dijo que apoya fuertemente la renegociación de la deuda de Argentina y que España está a favor de que la tasa de sobrecargo se reduzca para que los países de ingresos medios no vean afectadas sus economías. También anunció que va a visitar la Argentina el próximo mes y todo eso sucedió en Madrid. Pero aquí la agenda también es muy cargada. El tema principal en Francia es el acuerdo con el Club de París. En las últimas horas el presidente Alberto Fernández adelantó que el ministro Guzmán está trabajando fuertemente para cerrar un acuerdo con el Club de París y bueno, en las próximas horas también habrá encuentros con empresarios en la Embajada Argentina y por supuesto con el presidente de este país, Emmanuel Macron. Vamos a la gira del presidente, la comitiva que acompaña al presidente también por Europa. Tema, por supuesto, principalmente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayelen Oliva Nazarena Lomagno para analizar estas postales que nos va dejando y estos compromisos que va cosechando Alberto Fernández en el camino. Hoy fue España. Hoy fue España y se encontró con Pedro Sánchez, al cual Pedro Sánchez directamente definió como amigo. Hay ahí un vínculo muy estrecho. De hecho, sabemos aquellos cruces, esas llamadas telefónicas que hubo entre el presidente argentino Alberto Fernández y Pedro Sánchez en el momento de la pandemia para manejar justamente este control sanitario y para eso hubo esos intercambios telefónicos y eso incluso se lo agradeció también el presidente español Pedro Sánchez, que dijo que el pueblo argentino y el gobierno argentino había estado también muy cerca a España en el manejo de la pandemia. De hecho, él mencionó que tuvo 2 encuentros previos con el presidente, primero cuando era presidente electo, después cuando ya asumió en esa primera gira por Europa y que espera un tercer encuentro donde el presidente español va a estar visitando Argentina. Esto va a ser el 8 y 9 de junio para un encuentro justamente de carácter sobre todo comercial, donde van a hablar de aquellos acuerdos que puede haber entre las empresas argentinas y las posibilidades de inversión en el país. Si te parece, podemos escuchar un fragmentito del discurso de Alberto Fernández en Madrid. Lo vamos a ver enseguida. Déjame que voy con Nazarena antes, porque ¿qué busca? ¿Qué negocia? Miremos hacia Francia, ¿no? ¿Por qué es importante la agenda de mañana? Sí, tal cual. Mira, retoma un poquito lo que decía Aye, porque no solamente en Francia la clave de la gira de Alberto Fernández va a estar en la renegociación con el Club de París, sino que también España en ese sentido es un actor importante porque es uno de los principales acreedores del organismo. Claro, recordemos que en este momento Argentina tiene una deuda de más de 2.400 millones de dólares con el Club de París, que es claramente lo que está buscando es, al menos por este año, no pagar, al igual que con el Fondo Monetario Internacional, tampoco abonar las deudas que tiene con el organismo. Pero hay que resaltar esto, ¿no? Argentina tiene una relación muy particular con el Club de París, ¿no? Porque recordemos que justamente el Club de París surge en 1956. Fue un conjunto de acreedores, de países acreedores, que se reúne justamente para tratar la deuda que tenía Argentina con esos países. Bueno, realmente es una relación de origen, ¿no? Entonces, tienen un vínculo muy especial. Estamos hablando de la 10ª renegociación de la deuda que tendrá, si todo sale bien, Argentina con el organismo. La última la había realizado Axel Kicillof en 2014. Bueno, la idea es poder extender a 7 años ese plazo de renegociación y lo que están
buscando ahora desde el gobierno es, bueno, dicho en criollo, seguir pateándolo, mientras tanto poder renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario sin caer en default en ninguno de los dos organismos que son los más importantes. Nasa recién mencionaba el tema del vínculo muy estrecho y es importante resaltar que Pedro Sánchez hizo hincapié en esto de que tienen un proyecto económico para invertir en América Latina y que Argentina es también uno de sus principales países, socios comerciales en los que van a tratar de fortalecer. Así que me parece que ahí hay una cuestión de estrechar vínculos desde lo comercial, pero que también impacta, por supuesto, en lo político. Ahora me vas a contar qué incidencia tiene España justamente en cuanto al FMI, pero vamos a compartir parte de las declaraciones conjuntas que hacían ambos jefes de Estado. Trabajamos desde el Gobierno de Argentina, el Gobierno de España, por revisar, por ejemplo, el mecanismo de sobretasas que tiene el Fondo Monetario Internacional y que está evidentemente dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina. Nosotros esto lo apoyamos, querido presidente Fernández. Yo le agradezco siempre al presidente el apoyo que nos ha dado una y otra vez cuando debimos hacer nuestros planteos ante los organismos internacionales de crédito frente a la inmensa deuda que la Argentina heredó en el año 2019, que nuestro gobierno heredó en el año 2019. Siempre España estuvo a nuestro lado, siempre nos acompañó en nuestros planteos y yo públicamente quiero darle las gracias al presidente. Y una vez más, ya lo hizo España en la Cumbre Iberoamericana, nuestro reclamo de suspender la aplicación de esas sobretasas a los países que se excedieron en el cupo crediticio, que objetivamente lo que hace es triplicar la tasa que se paga, que se suspendan en la pandemia y que espero que en el board de octubre el Fondo Monetario lo trate y de una vez por todas lo elimine. España ha presentado, presidente, un papel, un non-paper, un documento de posicionamiento, que es como se dice en el seno de la Unión Europea, para efectivamente respaldar la liberalización de las patentes en relación con las vacunas. Pero no solamente eso, lo que queremos también es, uno, incentivar la transferencia de conocimiento y de tecnología. Dos, aumentar las capacidades rápidamente de producción de la vacuna para que sea universal a toda la humanidad. Y finalmente, en tercer lugar, impulsar y agilizar la distribución de las vacunas a todos los puntos del planeta. En definitiva, tenemos Argentina, España, la Unión Europea, América Latina, el conjunto de la humanidad, un desafío enorme y es hacer posible que la vacuna llegue a todos los rincones del planeta. Garantizarnos que toda la humanidad tenga acceso a esa vacuna, que es claramente lo que nos va a dar la inmunidad definitiva. Es un imperativo moral y ético que la vacuna llegue a todos los habitantes del mundo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como comunidad global que somos. El presidente sabe bien, porque lo hemos hablado muchas veces, que nosotros debemos consolidar un acuerdo estratégico entre Argentina y España. Y ese acuerdo estratégico creo que lo podemos relanzar precisamente con su visita y profundizarlo todo lo que haga falta. Argentina ha recibido muchísimas inversiones a lo largo de los años de empresas españolas y todos nosotros descendemos de españoles, así que nosotros debemos privilegiar y profundizar ese vínculo. Y con esa expectativa lo vamos a recibir y con todo el cariño que él merece al presidente Sánchez en Argentina. Ineludible el tema de la vacunación y una definición por parte de España. ¿Están de acuerdo con la exención de las patentes, tema que quedó en discusión esta semana, la semana pasada en realidad, después de que Estados Unidos planteara su postura? Vuelvo al Club de París, Nazarena. ¿Qué se está negociando? ¿Cuándo fue la última vez? Detalles, dame, de la deuda con el Club de París. Claro, bueno, la última renegociación, reestructuración la llevó el gobierno de Axel Kicillof como ministro de Economía en 2014. Bueno, se estira, en 2019 se realizó el último pago, ahora justamente los vencimientos se estiraron hasta 2021, pero ¿qué pasa? Estos 2.400 millones de dólares, esta última cuota, si querés, si no se paga para fines de mayo, el Club de París, digamos, tiene la potestad de poder estirar por 60 días más esta cesación de pago, ¿no? Esta declaración de default por parte de la Argentina. Ya si para fines de julio efectivamente Argentina no paga, ahí entraría en default. Y me sumo un poquito a lo que decía Yelén. Eso claramente no es conveniente, no solamente por la situación económica de Argentina, por la inestabilidad que eso podría generar, por la falta de acceso a los créditos externos, sino porque también estamos hablando de países acreedores, no solamente del Club de París, sino con el Fondo Monetario y
países con los que luego uno quiere generar vínculos comerciales fuertes, como por ejemplo puede ser España o puede ser Francia. Claramente que la intención del gobierno no es entrar en default, pero tampoco pagar este año. Por eso lo que se busca es generar una especie de impasse, si querés, una especie de puente de tiempo en donde mientras se busque renegociar con el Fondo Monetario, la deuda con el Club de París quede ahí, pendiente. Te diría que igual es una excepción, porque en realidad lo que pide el Club de París es que primero se negocie con el fondo y luego en el marco de ese programa se negocie con el Club de París. Lo que se buscará entonces es, bueno, ya te digo, una hoja en blanco, por lo menos por ahora, sin caer en default y todas las consecuencias económicas que eso podría traer. El contexto de la negociación económico de argentino lo conocemos y es muy delicado, ¿no? Por eso la urgencia, la importancia de renegociar estas deudas. Ayeler, ¿y viene Sánchez a la Argentina? Sí, va a venir acá. Hubo declaraciones también a la prensa argentina y donde Pedro Sánchez también se refirió. Es interesante esto, lo planteo aquí, que hay debates que uno piensa que se dan solamente en Argentina y se están dando en todo el mundo en este contexto de pandemia. Y uno de ellos justamente es sobre el fin, como le dicen allá, del estado de alarma, el estado de excepción, ¿no? Y eso generó, digo, muchas tensiones, muchas críticas dentro del oficialismo, con la oposición, entre una lucha de los poderes, entre el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Y fíjense lo que decía Pedro Sánchez cuando le preguntaba justamente por esto. El presidente Fernández sabe perfectamente que en el ámbito europeo España siempre ha abogado porque Europa mire con mayor contundencia, con mayor compromiso a las posibilidades y oportunidades que tiene América Latina. Yo creo que ahí tenemos también un terreno muy fértil, presidente, para poder trabajar conjuntamente. Bueno, muy bien, ahí está parte de las declaraciones y aparte las imágenes que veíamos de fiesta directamente, ¿no? Con ahí lo teníamos hablando del vínculo con América Latina, pero hay otro fragmento donde justamente habla de esto, del estado de excepción y también le pide coherencia a la oposición. Es decir, antes querían que no haya estado de excepción, ahora que no lo hay, piden que haya ciertas formas o mecanismos para las comunidades autónomas para regular. Bueno, pónganse de acuerdo y sean coherentes con los pedidos. Una interpelación que hemos escuchado en otros lugares, ¿no? Que sean coherentes, ese es el pedido.